¿Estuvieron haciendo ejercicios el día de ayer, me dijo Gastón? Sí, hicimos algunos. Bueno, Sí, sí. parece bien. Bueno, vamos a hoy terminar con lo que habíamos empezado de transformadores trifásicos. Por acá vamos a estar. Ahora, bien, ahí están viendo mi pantalla. Bueno, habíamos empezado con la conexión estrella-estrella. ¿Se acuerdan que íbamos a ver 4 tipos de conexiones las más habituales? De las cuales en la estrella-estrella era la primera de ellas. Y habíamos visto cómo era la relación de transformación de las tensiones de línea respecto de los transformadores monofásicos que conforman este banco. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso o no? Básicamente, como la tensión de línea primaria dividió la tensión de línea secundaria, que sería la relación de transformación en línea trifásica, si yo lo tengo los dos conectados en estrella, los dos bobinados conectados en estrella, tanto primario como secundario, esta tensión de línea primaria va a ser la tensión de fase primaria multiplicada por la raíz de 3, y lo mismo tengo del lado secundario. Con lo cual, cuando yo simplifico la raíz de 3, me queda que es la misma que la relación entre fases. Y la relación de fase primaria y secundaria es la relación de transformación que tiene cada uno de estos transformadores monofásicos que conforman el banco. Por lo tanto, en la conexión estrella-estrella, la relación de transformación de línea es igual a la de cada uno de los transformadores por separado. ¿Está bien? ¿Por qué tengo los dos conexionados iguales? Y respecto al desfasaje de las tensiones y corrientes que ocurren en el primario y el secundario, al estar conectados iguales, recordemos que cada módulo monofásico no produce ningún desfasaje en la tensión y en la corriente. En realidad, en forma ideal, ¿no? En realidad sí sabemos que produce un pequeño desfasaje, pero consideramos que es prácticamente nulo, con lo que el ángulo entre las tensiones del secundario y del primario es o 0, o si conecto los bobinados exactamente al revés, es 180. Y de ahí había aparecido la nomenclatura que usamos para lo que se llaman grupos de conexión, en donde la conexión estrella-estrella le denominábamos I0, donde la primera I es el lado de alta tensión, la segunda I minúscula es el lado de baja tensión, y 0 es el ángulo de desfasaje, o podría ser II6. ¿Se acuerdan por qué 6 o por qué 0? Bueno, el 0 es una obviedad, ¿no? Si es 0 desfasaje, da 0. Sí, a 6 era por 180, por el reloj. Exacto. Como cada posición del reloj da 30 grados, entonces básicamente se utiliza como las posiciones del reloj para determinar los ángulos, para la nomenclatura de los grupos de conexión y determinar qué ángulo tiene de desfasaje. Bien, esto habíamos visto que esta conexión tiene como ventaja normalmente que puede tener ambos lados conectados a tierra, puede tener neutro, etcétera, etcétera. No tiene desfasaje y la relación de transformación se mantiene constante, pero tiene dos problemas fundamentales. Uno de los cuales es el de las cargas, cuando las cargas están desequilibradas. Bien, cuando las cargas están desequilibradas quiere decir que del lado, vamos a suponer, de baja tensión, yo tengo conectado a tierra y tengo un conductor neutro. Entonces puede haber conectadas acá cargas que obviamente no sean iguales en todas las fases, por lo tanto hay una corriente que va a circular por el neutro. ¿Estamos de acuerdo? O sea, las tres corrientes de las tres fases pueden no ser iguales, por lo tanto, la sumatoria de ellas sí o sí se tiene que estar retornando por el neutro. Si no, en este nodo no se estaría cumpliendo la segunda ley de Kirchhoff. ¿Está bien? ¿Se entiende eso, no? Sí.
Bien, entonces, al tener un neutro y haber cargas desequilibradas, yo tengo ahí la circulación de una corriente de neutro. Ahora, ¿cuál es el punto? Nosotros teníamos en nuestra ecuación de transformador ideal la situación de que sí o sí se tenía que dar la siguiente, que I primaria por N primaria tenía que ser igual a ¿quién? ¿Se acuerdan de esto? Es decir, ¿por Sí, qué? Porque cuando había corriente en el secundario, esto tendía a oponerse al flujo, entonces tendía a reducir la FEM y entonces aparecía más corriente en el primario y compensaba este fenómeno para volver a tener el flujo otra vez original. Entonces siempre se daba en el transformador ideal que la I primaria por N primaria tenía que ser igual a la I secundaria por la N secundaria. Si esto no era así, ¿qué ocurría? No compensábamos la reducción en la FEM y por lo tanto el flujo cambiaba y podía hacer cualquier desastre en la tensión de salida. Al bajar el flujo ya todas las tensiones se distorsionan, etcétera, etcétera. Básicamente siempre en un transformador se tenía que dar, para que la relación entre tensiones se mantenga constante, que los ampervueltas de fuerza magnetomotriz del secundario sean compensados por los ampervueltas del primario. Bueno, ahora, si tengo esta situación en el secundario y el primario no tiene retorno, o sea, no tiene tierra ni no tiene neutro, ¿qué ocurre con estas corrientes desequilibradas que yo tenía en el secundario? ¿Pueden? La pregunta es, si yo tengo estas tres corrientes desequilibradas que me terminan dando una resultante que es la del neutro, si yo reflejo exactamente cada una de las corrientes en el primario, y esas tres corrientes están desequilibradas, ¿pueden sumar cero ahí? No. Si está desequilibrada, no. En principio no, pero si yo digo, bueno, entonces estas corrientes van a pero sumar sí, pero cero. Sí, pero, sí, dígame. claro, sumarían cero, pero lo que variaría era la tensión Claro, porque, a ver, uno pensaría, bueno, entonces no importa, las corrientes, si esta está desequilibrada, van a estar desequilibradas en el primario también y no pasa nada. Sí pasa, porque si no tengo neutro, no estaría cumpliendo la ley de Kirchhoff en ese nodo. Porque ¿cómo puede ser que tres corrientes que no suman cero terminen en un nodo y no tenga salida? ¿Está claro? Eso no puede ser. Entonces, de alguna manera se va a ver forzado a ocurrir. ¿Cómo se va a ver forzado a ocurrir? Bueno, las corrientes van a tener que sumar cero a como dé lugar. Sí o sí. Para que las corrientes sumen cero, bueno, se deberán modificar forzosamente las corrientes en el secundario. ¿Y cómo se modifican las corrientes en el secundario? Cambiando los valores de las tensiones. O sea, básicamente, como la corriente que estoy haciendo circular en el primario, en el secundario, perdón, no tiene su correlato de compensación en el primario que cumpla esta ecuación, porque la corriente del primario sí o sí tiene que sumar cero, entonces esta fuerza electromotriz, magnetomotriz, no se compensa y termina afectando al flujo y a los valores de tensión. Entonces lo que yo voy a tener es que esa compensación de las corrientes se va a hacer a la fuerza variando las tensiones. Es decir, yo voy a tener una estrella de tensiones que en lugar de ser así perfecta, toda equilibrada, vamos a tener una estrella de tensiones de repente que sea así. Se ven que las tensiones de las tres fases son completamente diferentes y el neutro, el punto neutro se ve modificado, se ve desplazado porque las tensiones en la fase se ven obligadas a modificarse con tal de que las corrientes se den la suma de cero. No puede haber otra alternativa. Entonces, la única manera de que las corrientes den cero van a hacer que las tensiones se modifiquen. Por supuesto, eso es un problema. Entonces, dos cuestiones a esto. En general, los transformadores estrella-estrella se utilizan únicamente cuando yo voy a tener cargas equilibradas mayormente, o bien
normalmente cuando hay cargas desequilibradas, uno de los lados se conecta en triángulo, porque el triángulo, al no tener un punto neutro, siempre esa modificación de las corrientes, ya lo vamos a ver cuando vea el triángulo, simplemente se traduce en diferentes corrientes de línea, pero no hay ningún neutro que se corra de lugar ni tensiones de fase que se modifiquen. Y la otra posibilidad es que si este lado tiene conexión de tierra, este también lo tenga, o sea que ambos lados del transformador y la fuente que alimenta esto tenga una sólida conexión del neutro a tierra, y esto lo que va a hacer es que la corriente de desequilibrio de alguna manera se drene por ese camino y vaya a parar hacia la fuente. Es decir, al conectar el neutro rígidamente a tierra y lo mismo hacer del lado de la fuente, yo le estoy dando de alguna manera a esa corriente de desequilibrio un camino por donde circular, que no es el más conveniente porque lo estoy haciendo circular por tierra. Salvo que acá tuviera un conductor neutro, pero normalmente las líneas de transmisión no tienen conductor neutro. ¿Está bien? Entonces, rígidamente a tierra es una de las posibilidades, no es lo que habitualmente se utiliza. Lo que habitualmente se utiliza es que uno de los lados, o sea, normalmente el primario, cuando voy a tener cargas desequilibradas, que es lo que ocurre normalmente en los transformadores de distribución, en aquellos que le entregan la energía en sus casas, por ejemplo, normalmente las cargas del lado secundario no están exactamente equilibradas, pero el primario de ese transformador está conectado a un triángulo en lugar de estrella. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Muy bien. Sí. Luego, el libro nombra otra situación. Dice que los voltajes de terceros armónicos pueden ser grandes. Y habla de que esto también se puede solucionar de alguna manera con conexión a tierra. No es la solución correcta. La solución correcta es la del terciario en triángulo, que ya ahora lo vamos a explicar. Y le voy a pasar a explicar cuál es el problema de los armónicos. ¿Alguno de ustedes sabe de qué se trata el tema de los armónicos? ¿Alguno de ustedes se acuerda de la ley del teorema de Fourier? ¿La serie de Fourier? ¿La vieron en matemática? No lo recuerdo, pero vimos algo de armónicos el año pasado, pero muy para arriba. Muy por arriba. Bueno, vamos a tratar Y era de... lo que deformaba la Exacto, señal, la sinusoide. Era como una pequeña distorsión en la gráfica. exacto. Vamos a suponer lo siguiente. Nosotros siempre... Voy a poner una página en blanco. Bueno, voy a mirar... Mire, vamos a ver esto. Voy a poner una página en blanco por acá. Nosotros siempre tendemos a estudiar nuestras ondas eléctricas como perfectas ondas sinusoidales, porque son las que responden a los sistemas fasoriales y todo lo demás. Entonces, trabajar con ondas senoidales básicamente es lo que nosotros sabemos y podemos calcular de alguna manera. Ahora, en la realidad ocurre que muchas veces las cargas no son lineales. De hecho, lo vimos en la corriente de magnetización del núcleo, del transformador. ¿Qué es lo habitual? Que si yo tengo si yo tengo, no sé, una tensión que tiene una forma senoidal y se le aplico una resistencia, por ejemplo, o un elemento lineal, la corriente debería tener una forma que siguiera la misma situación. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Porque una cosa es proporcional a la otra. ¿Sí? Cuando yo tengo una tensión senoidal y la carga que alimento es lineal, la corriente va a ser senoidal tal cual es la tensión que la excita. Hasta ahí me siguieron. Sí. Pero resulta que no todas las cargas son siempre lineales. Yo tengo núcleos que saturan, tengo, por ejemplo, cargas electrónicas con rectificadores o cosas por el estilo, en donde las corrientes son pulsos o cosas por el estilo. Entonces, de repente una corriente, como cualquier otra onda periódica, puede tener una forma que no sea senoidal. Es decir, yo puedo, por ejemplo, como pasaba en el núcleo, tener una tensión
que tiene una forma perfectamente senoidal, bueno, no es tan perfectamente lo que acabo de dibujar, y recuerdan que de repente la corriente que provocaba este flujo, el flujo que correspondía a esta tensión, de repente tenía una forma, qué sé yo, así como con una cresta. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí. Ahora, esta onda que acabo de dibujar, ¿deja de ser periódica? No, sigue siendo Sigue periódica. siendo una onda periódica. No. Lo que ocurre es que no es senoidal. Bueno, entonces el buen Fourier lo que indicó, apelando a la matemática y a la teoría, al teorema de la superposición, es decir, bueno, yo lo que descubrí es que yo puedo a cualquier onda periódica, es decir, que bajo un determinado periodo esa onda haga siempre lo mismo, cualquier onda periódica se puede reemplazar por una sumatoria de ondas senoidales cuya suma dé lo mismo. A saber, esas ondas senoidales tienen distintas frecuencias. Hay una de la primera onda, que es la de la fundamental, que tiene la misma frecuencia de la onda periódica que estoy analizando, y después se le van sumando otras senoides en distintas posiciones, de distintas amplitudes, que tienen frecuencia doble, triple, cuádruple, y esos son los que se llaman armónicos. Segundo, tercer armónico, cuarto, quinto, etc. Ustedes van a ver que nosotros vamos a siempre estar batallando contra los armónicos impares. ¿Por qué? Primero explico un poco esta situación. ¿Qué pasa si, por ejemplo, para graficarlo más, si a esta onda que yo acabo de dibujar, vamos a suponer que fuese senoidal pura, que esté bien dibujada, yo agarro acá y le superpongo una onda que sea el tercer armónico, es decir, cuya frecuencia es el triple de esta onda fundamental. Entonces sería, vamos a suponer, algo así. Tendría que venir por acá y estar acá el cresta. Así es. Bueno, no me salió del todo bien. Bueno, supóngase que lo hubiera dibujado bien. Es muy difícil dibujar con el mouse. Se ve que yo tengo una onda senoidal cuya frecuencia pulsa 3 veces por cada onda fundamental. ¿Sí? ¿Se alcanza a entender mi dibujo rudimentario? Sí, sí, se entiende. Bueno, va. Entonces, ¿cuál sería la resultante de esto, la onda resultante, si yo sumo solamente esas dos? Lo que tendría como resultante, fíjense que acá esto suma, o sea que esta onda tendería a ser... Uf, qué difícil, qué difícil. Me voy a poner otra cosa acá abajo del mouse. Bien, a ver si puedo. Esta onda tendería a ser más alta acá y tener como un bache ahí, más alta ahí y seguir ahí. Ups, por acá. O sea, yo tengo una onda que tiene como un pozo y hace una cosa así. Y lo mismo lo haría en la parte de abajo. Tendría una onda así. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Sí. Bueno, básicamente Fourier lo que hizo fue el desarrollo de su serie, indicando que cualquier onda de cualquier forma siempre se puede asimilar a una sumatoria de ondas senoidales. ¿Y eso en qué nos beneficia? Que utilizando el teorema de la superposición yo puedo analizar el efecto separado de cada una de esas ondas y después sumar los efectos. Entonces yo siempre voy a estar analizando ondas senoidales. ¿Está bien hasta ahí? Entonces, resulta que uno de los... lo que les decía de los impares. Una de las cosas entre las que descubrió Fourier es que cuando las ondas son simétricas, ¿qué quiere decir que una onda es simétrica? Quiere decir que la parte positiva de la onda es igual a la... por ejemplo, esta no es simétrica. Que la parte positiva de la onda es igual a la negativa si yo le trazo ahí un eje como a 45 grados. O sea, si yo tengo, vamos a suponer, esta es mi onda senoidal. Si yo agarro y le trazo un eje que va como a 45 grados, digamos,
y yo usara esto como si fuese un espejo, si miro para allá o miro para acá, la onda hace exactamente lo mismo. ¿Sí? O si esta onda tuviera, no sé, un bache de este lado, hiciera una cosa así, pero el mismo bache lo tiene de este lado, entonces la onda es simétrica. Es decir, el lado negativo y el lado positivo son iguales. ¿Está bien? Entonces Fourier, ¿qué determinó en su teoría? Determinó que cuando las ondas, porque yo tengo que hacer todo el proceso de calcular cada uno de los términos de esa serie, el del fundamental, el segundo armónico, el tercer armónico y así, los armónicos son infinitos. Obviamente que no calculo infinitos armónicos, calculo los más significativos, los primeros 4 o 5, por decir algo. Entonces, ¿qué determinó Fourier? Que cuando la onda es simétrica, solamente contiene armónicos impares. Es decir, yo puedo calcular el armónico par, pero me va a dar 0. Los armónicos pares solamente aparecen si la onda es asimétrica. O sea que lo que pasa en el lado positivo es distinto a lo que pasa en el lado negativo. Que eso no evita que la onda siga siendo periódica. Es decir, si yo tengo una onda que de repente hace esto en el positivo y hace esto en el negativo, pero después vuelve a hacer lo mismo, esta onda sigue siendo periódica, pero no es simétrica, ¿está claro? Sí. Bueno, Sí. nosotros habitualmente trabajamos con ondas simétricas y por eso siempre tenemos solamente los armónicos impares. El Profe, fundamental, sí. las que serían asimétricas solamente van a tener pares o también No, van tienen todos, en dos. Ah, claro. O pueden tener o no todos, pero quiero decir, cuando la onda es asimétrica ya hay que calcular todos los términos. Como simplificación ya sabemos que cuando la onda es simétrica, los armónicos pares no se calculan porque van a dar 0. está. Gracias, profe. Ustedes no me pregunten cómo se calculan ahora, porque la última vez que lo hice fue hace 25 años, más o menos, 20 años. No me acuerdo cómo se calculan. Hay que buscarlo en el libro de análisis matemático 3 o algo así. ¿Está bien? ¿Hasta ahí me siguieron bien? Bueno, entonces resulta que nosotros uno de los armónicos que más aparecen en las cargas no lineales son los primeros 3 o 4 impares. Es decir, el tercero, el quinto, el séptimo son normalmente los que más aparecen y los más molestos, por decirlo de alguna manera. Porque al ser ondas de mayores frecuencias, causan problemas como hasta ruido audible, problemas en los capacitores, etcétera, etcétera. Entonces, el tercero, el quinto, el séptimo son los armónicos que habitualmente suelen causar algunos problemas. Y los principales que vamos a ver, y que es lo que está nombrado a partir de la conexión en estrella, es el tercer armónico y los múltiplos del tercero. O sea, todo lo que pasa con el tercero también pasa con los múltiplos del tercer armónico. Y acá viene la situación siguiente. Yo voy a volver a mostrar el libro donde estaba la estrella. Entonces resulta que si nosotros suponemos que todas las corrientes estuvieran equilibradas, lo que ocurre es que acá en el centro de estrella, si todas las corrientes son iguales y vienen a 120 grados, ¿qué pasa con las 3 corrientes en el centro de estrella? Se anulan, se hacen Se 0. anulan entre sí, porque la suma de las 3 da 0. O sea, alguna en este momento va a estar entrando, otra saliendo, etcétera, etcétera. Siempre la suma da 0. ¿Está bien? Genial. Entonces, digamos, ¿y cuál es el problema de que haya armónicos? Va a ser lo mismo, uno pensaría. Es decir, bueno, no importa que haya armónico o no, si la suma de las 3 ondas da 0. Bueno, ahí está el punto. Voy a mostrarles otra imagen. Yo me estoy apoyando en algunas imágenes que ya tengo armadas para poder dibujar menos, que es lo que más difícil se me hace acá en la computadora. Se ve este sistema ahí de 3 ondas trifásicas, de 3 ondas senoidales. Sí, sí, se ve. Bueno, perfecto. Ve que se ve la onda de la línea 1, la onda de la línea 2, y la onda de la línea 3. Obviamente acá se metió la 3 de vuelta porque al estar desfasado a 120 grados, esta línea 3 que está apareciendo acá es la del ciclo anterior.
Pero básicamente, las tres ondas que uno debería estar viendo sería esta cresta, esta y esta. Ahí están las tres ondas del sistema trifásico separadas a 120 grados. Vamos a suponer que estas ondas tienen un tercer armónico. Y ahora, por una cuestión de facilidad, lo voy a poner como si estuviera justo empezar en fase con la fundamental. Es decir, que haya un tercer armónico no implica que ese tercer armónico tiene que empezar justo acá. Podría empezar acá. Podría empezar en cualquier lado. O sea, porque Fourier no solamente calcula la amplitud del armónico, sino el ángulo del armónico. Puede estar no solo en distinta amplitud, sino en otra posición. Pero para hacerlo más fácil, vamos a suponer que estén justo en fase con la fundamental. Fíjense un detalle. Si yo dibujo el tercer armónico de la fase de la línea 1, estaría acá, ¿no es cierto? Bueno, algo así. Algo así. Se ve que arranca, hace el pozo y hace eso. Más o menos así estaría. ¿Qué pasa cuando voy y grafico el tercer armónico de la línea 2? Empieza en fase con la línea 2 y estaría acá. Ups, ahí. ¿Y qué pasa si dibujo el tercer armónico de la línea 3? Vengo y mire, está ahí. ¿Qué datos están notando ahí? Llega un punto que los tres armónicos se suman. Claro, los tres armónicos, imaginémonos lo siguiente, las tres ondas están separadas 120 grados. Y el tercer armónico pulsa a una frecuencia que es 3 veces mayor que la del fundamental. O sea que su periodo, en vez de 360 grados contra la fundamental, va a durar 120. O sea, en 120 grados de la fundamental yo ya tengo el periodo completo del tercer armónico. Es decir, que el periodo del tercer armónico contra la fundamental dura 120 grados. Justo el desfasaje que tiene una onda con la otra. Es decir, que cuando yo superponga las tres ondas, resulta que el tercer armónico pulsan en fase, todas. O sea, el tercer armónico de la fase 1, de la fase 2 y de la fase 3, pulsan todos en fase al mismo tiempo. Con lo cual, su sumatoria se anulará. No, va No, a sumar. se va a sumar linealmente. Se suman. Entonces, bueno, gracias a Dios que lo pudieron entender con mi rudimentario dibujo. Vuelvo acá. Entonces, ¿qué ocurre si la corriente en el lado secundario, que vamos a suponer que tiene un conductor neutro, porque si no, no podrían, vienen y hay corrientes de terceros armónicos apareciendo ahí, en esos bobinados? Porque la carga tiene tercer armónico. ¿Qué ocurre con la corriente del tercer armónico en el neutro? ¿Es cero? Si esto es I3H, vamos a ponerle I de tercer armónico, I3H, y esta es I3H, ¿cuánto tengo acá? 3I, 3H. Tengo veces. 3 veces la I3H. ¿Está bien? Entonces acá aparece un fenómeno en el cual a mí me causó siempre mucha gracia porque quienes no conocen el tema, pues, por ejemplo, algún electricista, algo que aprendió electricidad simplemente con instalaciones en campo y demás, muchas veces ocurre que ustedes tienen las corrientes perfectamente equilibradas y cuando van a medir la corriente en el neutro, hay corriente. Entonces eso, desde el punto de vista de las ondas senoidales originales, no tiene explicación. De cómo yo tengo las cargas equilibradas y tengo corriente en el neutro. ¿Cómo puede ser? Bueno, puede ser porque tenés tercero armónico. Si vos medís la frecuencia de la corriente del neutro, te vas a dar cuenta que tiene una alta componente de frecuencia a 150 Hz. ¿Sí? 3 veces los 50 de la onda. Claro, el tercer armónico, si yo le mido la frecuencia, tiene 150 Hz.
porque pulsa al triple de velocidad. ¿Está bien? Bueno, Consulta. sí. ¿Y cuánto es lo máximo que puede tener en voltaje el neutro? En un caso así. No, Si estamos básicamente voltaje no va a tener, porque, a ver, siempre nosotros, si estamos con un neutro, Sí, habitualmente ese neutro está a tierra, digamos. sí. Lo que sí vas a tener vas a tener una alta corriente en el neutro. Ajá. ¿Está bien? O sea, no Sí. es que haya un voltaje. Pero hasta acá no hay todavía no está descrito el problema, porque si bueno, las cargas tienen esa característica, consumen corriente con un contenido en el tercer armónico, y bueno, ese tercer armónico por algún lado tiene que circular. ¿Está bien? Sí. Bueno, ¿por dónde circula? Por el neutro. Ah, está bien. ¿Está bien? Bien. Sí, sí. Ahora, de vuelta, si yo hago mi superecuación, ¿mi superecuación cuál es? La de compensar los amper-vueltas del secundario con lo del primario. Acá, en el tercer armónico, por supuesto, se tiene que pasar lo mismo. Este tercer armónico, esta corriente que pulsa a 150 Hz, me va a generar una fuerza magnetomotriz a 150 Hz y tendería a hacer circular un flujo que también tuviera esos 150 Hz. ¿Estamos de acuerdo? Con lo cual, la I3 del tercer armónico del secundario multiplicada por la N del secundario debería verse compensada con la I del tercer armónico primaria por la N primaria. Si esto no fuese así, quiere decir que finalmente esa fuerza magnetomotriz provocada por la corriente del tercer armónico, si no es compensada con algo en el primario, esa fuerza magnetomotriz va a permanecer neta y entonces va a aparecer un flujo que tenga que tenga un contenido de tercer armónico, ¿está claro? Porque tengo una corriente circulando a 150 Hz. O sea, ¿qué evitaría que circule un flujo a 150 Hz? La única forma que se evitaría fuera que el primario pudiera tener esa corriente también circulando y me compensaría los ampervueltas, por lo tanto no aparecería ningún flujo de tercer armónico. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, en el primario uno lo tiene que forzar a esa No, señal. uno no hace. Recuerden que uno no hace nada, uno conecta cosas y el transformador hace lo suyo. Yo no hago nada, no puedo forzar nada. El punto es, siempre hay que ponerse en la cabeza la teoría del funcionamiento del transformador. Y acuérdense cómo reaccionaba el transformador cuando yo conectaba una corriente en el secundario. Aparecía una fuerza magnetomotriz y esa fuerza magnetomotriz, que tendía a debilitar el flujo, porque siempre se opone a la causa que la genera, hacía que el primario reaccionara con una corriente, una fuerza magnetomotriz igual y opuesta y compensara ese efecto. Y eso era lo que hacía que cuando yo tomaba corriente en el secundario, apareciera la corriente del primario en forma instantánea. Y eso compensaba el flujo, entonces el flujo no se veía afectado. Cuando yo tengo tercer armónico en la corriente del secundario, entonces hay también, aparte de la fundamental, hay una fuerza magnetomotriz en el tercer armónico, o sea, una fuerza magnetomotriz en 150 Hz. Eso, con el mismo concepto, si yo tuviera eso en un transformador cualquiera monofásico, inmediatamente tendría que aparecer una corriente de tercer armónico en el primario y compensar esto. Generar una fuerza magnetomotriz igual y opuesta, con lo cual el flujo volverá a ser el original. Eso es lo que siempre venimos diciendo en el transformador. ¿Hasta ahí vamos bien, más o menos? Sí, Sí, profe, ¿y las corrientes estas son iguales? Pueden ser iguales si están ¿Los armónicos son equilibradas. iguales? Si está equilibrada la carga, serán iguales. Pero no importa que sean iguales, la cuestión es que en el neutro se suman, nunca se anulan. O sea, son iguales, sí, pero en el neutro no se anulan, sino que se suman por la posición en el tiempo en el que tienen esas ondas en particular. Así como las ondas fundamentales se hacen cero, las del tercer armónico se suman.
porque pulsan todas en fase. Entonces no se pueden anular en el centro estrella. Todo lo contrario, lejos de anularse, se triplican. Hasta ahí vamos. ¿Se entiende? ¿Eso? Sí, entonces ahí aparecen los 150 Hz. al Aparece la corriente esa, tiene 150 Hz. Bien. Esa corriente que tiene 150 Hz hace aparecer una fuerza magnetomotriz. Porque la corriente circula, esa corriente de tercer armónico que tiene 150 Hz, que está, recuerden siempre que está sumada a la fundamental siempre está ahí, pero ahora estoy viendo solamente la del tercer armónico. ¿Está bien? Porque la estoy analizando separada. Eso me permite hacer Fourier, es decir, analizar cada onda por separado. Estoy analizando solamente el tercer armónico, sin la onda fundamental. ¿Está bien? Pero ese tercer armónico, al circular por los devanados, genera una fuerza magnetomotriz y del tercer armónico, perdón, secundaria, tengo que pararme en el secundario, y del tercer armónico secundario por n del secundario. Eso, lo deseable sería que fuera compensado con una corriente en la misma frecuencia en el primario, con lo cual compensaría esa fuerza magnetomotriz y no se vería afectado el flujo de la máquina. Hasta ahí vamos bien. Este concepto es el mismo que estudiamos al principio del transformador ideal. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Bien. ¿Qué pasaría si esto no ocurre? Si esto no ocurre, esta fuerza magnetomotriz ganaría esa batalla, porque no hay otra, no está esta. Y entonces, si esa fuerza magnetomotriz existe finalmente, lo que va a hacer es hacer circular un flujo con contenido de tercer armónico, o sea, me deforma el flujo. Por lo tanto, al deformar el flujo, ¿a qué otra variable va a deformar? Que están La FEM. a la FEM, y por lo tanto la tensión de salida. O sea, después me va a aparecer el tercer armónico en la tensión, lo cual es un desastre. O sea, ya la carga no era lineal con tensión senoidal, ahora lo que voy a tener es encima una tensión que no es senoidal tampoco. Bien, pero hasta ahí se entiende. Entonces, si ese flujo aparece, me aparece en la tensión, deformándome la tensión de salida del transformador, lo cual es indeseable, ¿no? Ahora, justamente, veamos la situación. Esta I de tercer armónico en el primario, ¿tiene por dónde ir? Si existiera esa corriente, pasa parecido a la corriente de desequilibrio. En este caso tengo las tres corrientes armónicas viniendo hasta este punto. ¿Y por dónde salen? Si no se anulan, sino que se tienden a sumar. Es decir, si el primario copiara exactamente lo que hace el secundario, por ejemplo, esta corriente fuera copiada por el primario acá, y así sucesivamente con las tres, ¿qué pasa en el centro de estrella? ¿Tengo por dónde salir? No. No tengo por dónde salir. Es decir, que estas tres corrientes que se sumarían no tienen escapatoria. Entonces la respuesta es, ¿pueden circular esas corrientes en la estrella del lado primario sin neutro? No. No pueden. No. Bueno, entonces, como no pueden, quiere decir que esta parte de la ecuación no está. Si esa parte de la ecuación no está, la fuerza magnetomotriz de tercer armónico queda neta, entonces tengo flujo en el tercer armónico y tengo deformación en la tensión. Eso es donde todo esto que acabo de explicar, Chapman lo dice en un renglón diciendo que puede haber sobretensiones en la tercera armónica. Esa es toda la explicación que da. Lo que trato de hacer ahora es explicar de dónde sale esa frase. ¿Por qué dice eso? Bueno, este es el por qué. ¿Cuál es la solución? Porque digo, bueno, la primera solución es tratar de no usar un transformador estrella-estrella si voy a tener esta situación. La conexión estrella-estrella es de las más extrañas, en distribución no se usa, pero en transmisión sí. Pero puedo seguir teniendo este problema. Entonces, ¿cuál es la forma de compensar esta situación?
Eso era lo que yo le consultaba, si en el primario inyectábamos una tensión tercer armónico opuesta al secundario para contrarrestar los efectos. Esa era la consulta que le Está había bien, hecho. pero usted tiene que tener ahí un operario que esté midiendo la corriente, imponiendo, inyectando una FEM opuesta. Sí, tremendo laburo. Es un poco rebuscado, ¿no es cierto? Está bien lo que dice, pero, o sea, perdón, voy a hacer la gran Guido Casca. Está mal, pero no está tan mal. O sea, estaba bien la idea, pero es impracticable. Claro, está bien. Bien, entonces, el punto es, ¿qué pasa? Ahora, ahora se me ocurre una idea loca. En realidad no se me ocurre a mí, ya se le ocurrió a alguien hace muchos años. ¿Qué pasa si a este mismo núcleo yo le agrego un bobinado terciario? Mirá, esta es la primera que lo escucho. Siempre era primario y secundario, ¿no? Bueno, Sí. ¿qué pasa si a esto yo le agrego un bobinado terciario conectado en triángulo? Voy a ponerlo acá. Pin. Triángulo, una bobina. ¿Qué ocurre con las terceras armónicas en un triángulo? Dijimos que las tres son, vamos a suponer que son iguales, pulsan en fase y en la misma dirección. O sea que si yo las pusiera en un triángulo, yo tendría... Profe, ¿y el triángulo está conectado en el centro de la estrella o dónde está conectado? No, es un bobinado aparte. Así como tengo el primario, tengo el secundario, tengo otro bobinado, el terciario, conectado en el mismo núcleo magnético, pero es un bobinado completamente separado. Lo voy a separar más para que se dé cuenta que es otra cosa. Está en el mismo núcleo, pero no tiene ninguna conexión eléctrica con los otros dos. Hay tres bobinados. Imagínese un transformador que en lugar de dos bobinados tiene tres. ¿Se entiende? Esto Sí, profe. podría, a veces los tiene o no, tener bornes hacia afuera, pero podría no tenerlos. Ser solamente un bobinado cerrado. En general se utiliza que tenga bornes hacia afuera. ¿Sí? Ahora los voy a sacar para que no confundan. Entonces, si yo grafico, si yo les dibujo las tres corrientes armónicas en cómo circularían en el triángulo, lo verían que es así. Las tres en la misma dirección, en fase con el mismo valor. Entonces, ¿qué pasa con las corrientes de tercer armónico en un bobinado en triángulo? Tienen total libertad de circular, porque si ustedes se fijan, como estas tres corrientes pulsan en fase y tienen el mismo valor, básicamente cuando llegan a este nodo es la misma que sale, y el que llega a este nodo es la misma que sale, el que llega a este nodo es la misma que sale. Entonces, básicamente lo que está pasando es que tienen libertad de circular adentro del triángulo con total libertad, o sea, tienen cómo circular. No tienen un neutro para escaparse, pero no importa, porque no hace falta. Es decir, el triángulo es un camino abierto para que las terceras armónicas circulen ahí libremente. O sea, pueden circular. Entonces, ¿qué función cumple este terciario? Cumple la función que no puede cumplir el primario. Entonces, ¿qué va a ser mi ecuación? Va a ser que la corriente del tercer armónico del secundario por la n del secundario, que era mi problema a compensar, ¿quién lo va a compensar? Ese bobinado terciario, que sí puede tener corriente de tercer armónico, va a ser un I tercer armónico terciario por la n terciaria. Entonces, esta corriente va a estar compensando a la corriente de su bobinado correspondiente del otro lado. ¿Cuál es la función que cumple este bobinado terciario? Solamente hacer circular la tercera armónica que me hace falta para que no se me deforme el flujo. A veces se utiliza con unos bornes de salida para usarlo como tensión auxiliar en una estación transformadora, por ejemplo. Porque esto podría ser un transformador de 500 kV a 132, pero además yo necesito 13,2 para alimentar los servicios auxiliares de la estación transformadora. Podría hacer que mi triángulo terciario fuera de tensión 13.200. Entonces lo utilizo para compensar el tercer armónico y a su vez para sacar de ahí la tensión auxiliar.
Pero lo importante que quiero que quede claro es para qué se utiliza el bobinado terciario en triángulo. La única función real que tiene es darle un camino de circulación a la corriente de tercer armónico para poder compensar estos ampervueltas y que no se me deforme el flujo. Si no se me deforma el flujo, no se me deforma la tensión. Entonces sigo teniendo una tensión senoidal y no tengo problemas de tercer armónico en la tensión. No sé si quedó claro, lo repetimos, le damos alguna vuelta. ¿Y para qué serviría en el caso de que saque los bornes? ¿Para qué me serviría? ¿Para hacer un control de la bobina interna? ¿Para ver si está todo bien? No. Es simplemente un uso totalmente externo. Vamos a suponer que usted tiene una estación transformadora. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, tiene este transformador que fuera de 500 kV a 132 kV. Entonces la energía entra en 500, sale en 132. Pero en la estación transformadora usted necesita servicios auxiliares. Por ejemplo, tiene que prender unas luces, tiene que tener sistema de control, tiene que, no sé, tener energía para utilizar para distintas cosas, para que el operario caliente el agua, qué sé yo, lo que quiera. Necesita una pequeña porción de energía para utilizar dentro de la estación transformadora como servicios auxiliares. Entonces, una de las utilizaciones que se le puede dar a este transformador, a este bobinado terciario, es decir, bueno, ya que tengo que poner un bobinado terciario, ¿por qué no lo aprovecho y saco energía por ahí? También, además de cumplir la función del triángulo que cierre la tercera armónica, yo le pongo unos bornes hacia afuera y puedo hacer que este transformador, por ejemplo, tenga acá una tensión de 13.200 o algo así, que es claramente una tensión que se utiliza como tensión auxiliar en una estación transformadora. No tiene nada que ver con controlar el transformador, olvídense de eso. Acá no estamos haciendo nada con el transformador. Está. O sea, Pero va a salir con Es armónicos. como que El tercer armónico. no va a salir con armónicos. ¿Por qué no? Porque acabamos de decir que la tensión no va a tener armónico porque acabo de compensar la fuerza magnetomotriz. Y la corriente se queda circulando acá dentro del triángulo. Ah, está. Sí, ahí entendí. O sea, lo que sale acá está limpio. ¿Está bien? Sí, sí, profe, profe. yo tengo Sí, una dígame. pregunta. Dígame. ¿Por qué? O sea, vio que dijo que el transformador de distribución no tiene tierra. ¿Por algún motivo no se le pone tierra? En el lado de media tensión. En el primario, en este caso. Sí, porque si ustedes ven las líneas de transmisión, las líneas de distribución, que son las de 13.200 volt, ¿cuántos hilos tiene? ¿Cuántos conductores son? Sí, son 3 nomás. Son 3. Las líneas de distribución de 13.200 volts son las que van, normalmente en la ciudad ustedes las van a ver coplanares, son planas una al lado de la otra en los postes más altos. La línea plana. Esa línea es de 13.200 normalmente y no se transmite con 3 hilos nada más. Entonces no tiene neutro, no tiene nada. Entonces, el transformador que conecta a ese lado, que podría ir conectado en estrella también, pero no tiene sentido porque ese centro de estrella estaría flotando en el aire, salvo que lo pusiera a tierra, pero normalmente el primario de los transformadores de distribución se conecta en triángulo. No sé si contesté su pregunta. Sí, profe. Bien. Esto lo había comentado porque en el primario no tiene el centro de estrella puesto a tierra. Y en el caso de que si estuviera, ¿es necesario tener el tercer bobinado, el terciario? En realidad, básicamente el punto es el siguiente. Si yo tengo esto, porque ahí dice que la conexión a tierra es una posible solución. Pero acá hay una cuestión. Si esto estuviese conectado a tierra y la fuente estuviera conectada a tierra, lo mismo que hablamos con la corriente de desequilibrio, ¿qué ocurre? Acá todas las corrientes de tercera armónica estarían circulando por acá, por tierra. Y normalmente en los sistemas de potencia, los centros de estrella se ponen a tierra para referenciar la línea a tierra
y que los sistemas de protección puedan detectar una falla. Porque cuando yo tengo la corriente a tierra es algo que no es normal. O sea, cuando hay corriente proviniendo de tierra es que algo está pasando en la línea. Entonces, corregir el problema de los terceros armónicos haciendo circular por tierra no es una buena opción, porque te quedás sin poder detectar una falla. Claro, está bien. ¿Está bien? Entonces, por eso, si bien en teoría, para un transformador cualquiera, sería una posibilidad darle el camino de circulación por tierra, no es técnicamente lo más conveniente. Lo más conveniente para el problema de los terceros armónicos es colocar un terciario. Entonces, ustedes cuando vean en un esquema unifilar los transformadores, habitualmente van a ver, ¿se acuerdan que les hice el símbolo de los transformadores? Normalmente se hacen como dos círculos entrelazados. Y habitualmente ustedes van a ver que tienen una nomenclatura así, qué sé yo, por decir algo. ¿Qué me está indicando esto? O sea, acá tengo la línea, acá tengo la línea. Está diciendo, este transformador está en estrella triángulo. ¿Está bien? Lo que sí van a ver en algunos casos en los unifilares de líneas de transmisión es esta situación, que los dos lados están en estrella. Y acá el símbolo cambia cuando tengo la solución del terciario y van a ver que está así. Aparece como un tercer círculo con un triangulito. ¿Qué me está indicando esto? Esto me está indicando que es un transformador cuyos bobinados principales, primario y secundario, están en estrella los dos y que tiene un terciario en triángulo. Cuando vean esto, ahora se van a explicar qué quiere decir y por qué. O sea, esto quiere decir que tiene un terciario en triángulo. ¿Y por qué tiene un terciario en triángulo? Porque estos dos están conectados en estrella y no quiero que haya problemas de terceros armónicos entre ellos. Profe, Sí. ¿y el tercero llevaría algún cálculo específico para, no sé, por los armónicos o con solamente poner un bobinado ya arregla todo? Tiene que poner un bobinado que tenga una capacidad de conducción de corriente que se corresponda con el volumen de armónico que puede llegar a haber. Recuerde que, a su vez, vamos a suponer que en el secundario tengo un armónico de, no sé, 100 amperes, pero hay que ver a qué tensión, ¿no? Si tengo 100 amperes a 1000 volt, por decir algo, y el terciario, en lugar de 1000 volt, tiene 500, o sea, la mitad de la tensión, ¿la corriente cómo va a ser? Si la tensión es la mitad, la corriente es Y el doble. el doble. O sea que mis 100 amperes de armónicos en el secundario, en el terciario pasan a ser 200. Con lo cual, mi terciario tiene que estar dimensionado para soportar los 200, como mínimo. Y si a ese bobinado a su vez le voy a sacar potencia porque lo voy a poner como conexión de servicios auxiliares, bueno, tendrá que tener la potencia adecuada para alimentar esos servicios auxiliares. Y ahí hay una cosa que es interesante también. Si yo al secundario le voy a sacar, por ejemplo, 100 MVA y el terciario requiere de 0,5 MVA para los servicios auxiliares, ¿qué potencia tiene que poder sostener el primario? Los 100,5. ¿Está bien? Porque tiene que poder suministrar la potencia que sale por el secundario y la de los servicios auxiliares también. Es decir, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Porque yo voy a tener un flujo de potencia entre primario y terciario y otro flujo de potencia entre primario y secundario. Con lo cual el primario tiene que bancar la potencia de los dos. Normalmente el terciario es de muy poquita potencia, si lo comparo con el principal. Yo no entendí el 5,5 del kilo. ¿Es kilovolt? ¿O cómo? Perdón. Dije, Ah. puse kilovolt, está mal. MVA era. Ahí está, así era. Está. Iba a poner KVA y después lo dejé ahí, ¿no? Vamos a suponer que sean MVA. O sea, si yo estoy sacando 100 acá y los servicios auxiliares son 0,5, el primario va a estar suministrando 100,5.
Los 100 estos más estos 5. El primario es siempre por donde entra la energía y el secundario por donde sale, y el terciario será por donde sale si es que tiene conexión. Si no tiene conexión, será solamente un camino de circulación del tercer armónico. Profe, la relación con el primario con respecto a las corrientes, ¿cómo quedaría? O sea, iguala con el, claro, eso que puso en la fórmula de... Sí, esta. Eso. Bueno, básicamente en la ecuación... ¿Eso se relaciona con el secundario o con el primario? El tercer armónico está en el secundario porque lo da la carga, y el terciario es el que lo compensa. El primario no está en esta ecuación porque el primario no puede tener tercer armónico. Sin embargo, el primario en el cual sí aparece, en la fundamental, o sea, en la I secundaria por N secundaria, sí es igual a la I primaria por la N primaria, si yo considero la corriente fundamental, no el armónico, sino la de onda 50 Hz. O sea, esto, en la de 50 Hz, se sigue yendo a la perfección, porque ahí no hay problema con el tercer armónico. En el tercer armónico, a ver, lo que tiene que ocurrir es que siempre lo que hace el secundario tiene que ser compensado con, en nuestro primer caso era siempre el primario, pero tiene que ser compensado por alguien. Justamente el tercer armónico, que es un problema en el que el primario no lo puede compensar porque técnicamente la corriente no puede circular, entonces para eso pongo el terciario, para que cumpla solamente esa función, de compensar esa parte. ¿Está bien? Pero toda la parte fundamental, e incluso los otros armónicos que no provocan el problema del tercero, siguen siendo transparentes entre el primario y secundario como siempre. Pero el tercer armónico, como no puede, entonces para eso pongo el terciario. Y ese solamente lo compensa el terciario. ¿Quedó más claro? Sí, profe. O sea, el tercero se relaciona con los que pueden trabajar con armónicos, como el primario no puede. Sí. Entonces, Con el tercer armónico en particular. Claro, bien. Sí, sí. ¿Ok? Bien. Esto quedó todo un rayón importante. Bien. Bueno, esta era la parte, digamos, compleja de la cosa. Esto, si lo quieren también estudiar más en profundidad, tienen que ir al libro de Smith. Si van a ir al Chapman, estamos muertos. No lo explica literalmente. Bien. Vamos entonces ahora a la conexión estrella-triángulo. Es decir, que el primario está conectado en estrella. En este que pasó fue el que pasamos la mayor cantidad de tiempo porque había que explicar todo eso. Todo lo demás viene bastante automático. Acá lo que tenemos es estrella-triángulo, es decir, el primario conectado en estrella, el secundario conectado en triángulo. Acá hay un problema que no tengo, que es que al estar conectado en triángulo y no tener neutro, el secundario en triángulo sirve solamente para cargas equilibradas. O sea, esto solamente podría estar alimentando un motor o algo que sea trifásico directamente. O sea, acá no hay cargas, en principio, monofásicas. ¿Sí? Con lo cual acá no hay problemas de desequilibrios ni nada por el estilo. Ni terceros armónicos circulando desde la línea. Al no haber neutro, desde la línea no puede haber tercer armónico. ¿Está bien? Bueno. Ahora, ¿cuál es? Esto no es una conexión demasiado habitual, pero sí puede ser normal. Puede ser esta conexión se suele utilizar, por ejemplo, como transformador de máquina, que se le dice. Es, por ejemplo, el transformador que está a la salida de un generador. Habitualmente a la salida de un generador tengo neutro, porque además tengo conexión a tierra, y por ejemplo, si de ese generador salgo una línea de transmisión, normalmente el transformador que está ahí al pie del generador es un transformador que sale estrella-triángulo. ¿Está bien? Veamos la situación de las relaciones de transformación. Siempre vemos dos cosas, la relación de transformación y el ángulo de desfasaje.
La relación de transformación, sabemos que la tensión primaria dividida la tensión secundaria de cada una de las fases es la relación A. Ahora, en la línea primaria, la tensión de línea es raíz de 3 veces la tensión de fase porque es una estrella. Mientras que en la línea secundaria, la tensión de línea es directamente la tensión de fase porque está conectado a un triángulo. ¿Se entiende eso? Todos saben eso, ¿no? En el triángulo, la tensión de fase y la de línea son la misma. Lo que no son la misma son las corrientes. ¿Bien? Bueno. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es que la relación de transformación en línea de la conexión triángulo-estrella es raíz de 3 veces A. Porque ve que acá el raíz de 3 no se compensa abajo, no hay nada, no hay un raíz de 3 abajo. Entonces, la relación de transformación en línea es raíz de 3 veces la relación de transformación en fase de cada uno de los transformadores monofásicos. O sea, cambia la relación de transformación ¿en cuánto? En raíz de 3 veces. O sea que hay que tener cuidado en el diseño de la cantidad de espiras porque hay un cambio en la relación de transformación al estar los dos bobinados conectados distintos. ¿Está bien? Y por otro lado, hay otra situación que es la del desfasaje. ¿Sí? Fíjense un detalle. Acá, la tensión de fase, como dijimos en el triángulo, es directamente la tensión de línea. O sea que entre la tensión de fase y la tensión de línea, el desfasaje es 0. Pero fíjense qué pasa con la tensión de línea del lado de estrella. En la tensión de línea del lado de estrella, la tensión de línea es la sumatoria de las dos tensiones de fase. Es la suma esta. Y la sumatoria de dos tensiones de fase justamente no está en el mismo ángulo que la fase, sino está, por ejemplo, en este. Entonces, si yo voy y comparo el ángulo de esta tensión que es la sumatoria de las dos fases, ¿sí? Fíjense, entre A y B sería esta, y la traigo acá, fíjense qué pasa con la tensión AB del lado secundario. ¿Están en la misma posición? No. Si yo lo tomo en términos angulares. No. Se ve que la tensión combinada de este lado está horizontal, mientras que la tensión de línea del lado secundario está como a 30 grados. Es decir, que la tensión del lado secundario no está en el mismo ángulo que la tensión del lado primario, siempre que yo tome las tensiones en línea. Porque las que sí están en fase son las de fase. Es decir, por ejemplo, esta está en fase con esta. Se fijan que esos dos bobinados están como en la misma posición. Bueno, más o menos, no está muy bien dibujado, pero... Lo mismo que le podría decir que esta está en fase con esta. Está en fase con esta. Que están en la misma posición. Pero estoy hablando de las de fase, es decir, cada bobinado del transformador. Pero cuando salgo a línea, ¿qué ocurre? Cuando salgo a línea en el secundario, directamente la tensión de fase es la tensión de línea, pero en el primario no. La tensión de línea es la suma de dos tensiones de fase. Y esas dos tensiones de fase, esa sumatoria no da en el mismo ángulo que las fases, obviamente, da 30 grados de diferencia. Entonces, es lo que está por acá indicado. A ver si lo implica, lo dice acá por acá. Acá está. Ve que le dice ahí, debido a que el voltaje secundario se desplaza 30 grados con respecto al voltaje primario del transformador. ¿Está bien? Tiene un desfasaje. Entonces, normalmente, el grupo de conexión de estrella-triángulo se puede llamar ID1 o ID7. ¿Por qué 1 y por qué 7? Porque si yo hago mi relojito,
El 1 está, vamos a suponer, ese es el 0, el 1 está ahí. ¿Cuántos grados hay entre acá y ahí? Si yo si lo hubiera dibujado bien, ¿no? 30 grados. 30 grados, es decir, que la salida está adelantada 30 grados. ¿Sí? Tengo esta situación, ahí, pingui. Ahí tengo los 30 grados. Entonces, lo que vemos es, vuelvo a poner, la sumatoria de estas dos sería horizontal. Entonces ahí se puede ver que la tensión del secundario está adelantada en 30 grados respecto de la del primario. ¿Está bien? Y si yo conecto las bobinas exactamente al revés, es decir, el punto homólogo lo pusiera del otro lado, bueno, en lugar del 1 uso el 7, que está acá. Quiere decir que en lugar de 30 grados en adelanto, le puedo decir que está o 150 grados en atraso o 180 más 30 o 210 en adelanto. ¿Sí? O 150 atrasado o 210 adelantado. Cualquiera de las dos formas que pudiera decir. Bien. Nada más. O sea, ¿cuál es la diferencia entonces cuando yo tengo estrella triángulo? Que tengo que la relación de transformación es raíz de 3 veces A y que el ángulo de desfasaje es 30 grados en adelanto en la salida. O sea, cuando yo mido acá, la tensión no está en fase con esta de acá, sino que está 30 grados adelantada. Si me voy vamos a la tercera conexión, que es exactamente la opuesta, es decir, triángulo estrella, que sería esta situación. Primario conectado en triángulo, secundario conectado en estrella. Esta situación, este transformador es típico del transformador de distribución. O sea, yo tengo acá la línea de 13.200 volts. Y del lado de este lado tengo la tensión, la baja tensión, es decir, 400/230 volts. Este transformador es el típico transformador de distribución, por supuesto que en general tiene la conexión del conductor neutro, ¿no? Ahí. ¿Bien? Bien. Ahora, dos cosas acá. Lo hago rápidamente porque es lo que un poco ya le acabo de explicar hace un rato. En cuanto a la relación de transformación, es prácticamente lo mismo que antes, solamente que inverso. Es decir, fíjense que como el primario está conectado en triángulo, la tensión de fase y la tensión de línea es la misma, mientras que en el secundario que está conectado en estrella, la tensión de fase la tengo que multiplicar por raíz de 3 para tener la tensión de línea. Con lo cual, la relación de transformación trifásica en línea es A sobre raíz de 3. O sea, al revés que antes. Y en cuanto al ángulo, ¿qué pasará? Si en el estrella triángulo estaba adelantado 30 grados, ¿qué va a pasar con el triángulo estrella? Atrasado. Exactamente. Va a estar atrasado en 30 grados. Con lo cual, los grupos de conexión que yo voy a tener en triángulo estrella pueden ser de I, ¿qué número? 11 o 5. 11. Perfecto. O DI5. DI11 o DI5. ¿Por qué es importante saber el grupo de conexión de un transformador? Porque, ¿qué pasa si yo los tengo que conectar en paralelo a transformadores? Y son de distinto grupo de conexión. Voy a tener los secundarios desfasados de distintos grados, o van a estar en oposición, y va a ser una complicación si los conecto en paralelo, ¿no? Porque tengo las tensiones diferentes. Entonces siempre es importante saber, cuando yo conecto en paralelo transformadores, tienen que ser del mismo grupo de conexión, como mínimo. Obviamente tiene que tener las mismas tensiones, todo, ¿no? Pero los mismos valores de tensión. Pero sí o sí tiene que tener el mismo grupo de conexiones. Normalmente el transformador de distribución típico que nosotros usamos es DI11.
Yo no vi nunca un DI5, no quiere decir que no existen, pero generalmente son DI11. ¿Hasta acá? ¿Preguntas? ¿No? Bien. Acá sí se me debería ocurrir una pregunta. Vamos a suponer que yo tengo mi transformador de distribución, lo tengo con el neutro, y vamos a suponer que tengo o cargas desequilibradas o circulación de terceros armónicos. ¿Tengo el problema que tenía en el estrella-estrella acá? No. ¿Por qué no? La respuesta es no. ¿Por qué no? Primero porque como el primario está en triángulo, van a circular ahí libremente. Exacto. Las corrientes armónicas van a hacer este camino que acabo de dibujar. Se van a quedar ahí tonteando adentro del transformador. Ya no necesitaría el bobinado terciario. No necesito el terciario en triángulo porque el bobinado primario está en triángulo. Es decir, que el bobinado primario deja circular las armónicas. Entonces, la ecuación I3H primario por N primario sí puede ser igual a I3H secundario por N secundario. Acá sí es así, porque al estar en triángulo se permite circular libremente las armónicas. Entonces, esta ecuación es verdad. No necesito conectar ningún otro bobinado auxiliar porque ya está en triángulo. Y el triángulo absorbe justamente la circulación de las armónicas adentro del propio triángulo y ya está, solucionado. Pues en realidad el transformador estrella-estrella normalmente no se utiliza en distribución porque yo estoy seguro que voy a tener armónicas y corrientes desequilibradas. Sí en transmisión, y cuando se usa, generalmente se le coloca el bobinado terciario. En el caso del transformador triángulo estrella, no hace falta. ¿Está bien? Ya que acá, bueno, como podríamos... Ups, ¿qué pasó? Espera que voy a borrar esto. Ahí está. En el triángulo estrella, entonces, la situación es que la relación de transformación es A sobre raíz de 3 y el desfasaje de tensiones y corrientes es menos 30 grados. O sea, atrasa 30 grados. Y por último, me queda la conexión triángulo-triángulo, en donde no hay mucho que decir, ambos lados están conectados en triángulo. Por supuesto, no hay neutro, por lo tanto no hay corriente de desequilibrio para absorber, ni tampoco armónicos. Y acá, como otra vez los bobinados están conectados iguales, ¿cómo será la relación de transformación en línea de uno y otro? Iguales. Iguales. O sea, la relación de transformación en línea es igual a la de fase, o sea, es igual a A. No hay ningún raíz de 3 en ninguna parte. Y los desfasajes de vuelta son 0, porque los dos bobinados están conectados iguales. Entonces, si las fases no desfasan, entonces la línea tampoco, porque están en la misma conexión. Entonces, acá los grupos de conexión vuelven a ser 0 y 6. O sea, los DD son 0 o DD6. Las dos grupos de conexión posibles. El transformador triángulo-triángulo es una rareza. Habitualmente se puede llegar a utilizar cuando yo quiero aislar eléctricamente dos sistemas entre sí o cosas por el estilo, pero el triángulo-triángulo es una rareza. Normalmente no es utilizado demasiado. Solamente como transformador de aislación en sistemas que no tienen neutro. Bastante raro. Claro, es por eso que no se utiliza, ¿no es cierto? Porque no hay dónde sacar el neutro, salvo que de tierra, si quiere. Claro, es decir, al no tener, es decir, no hay muchas utilizaciones posibles. ¿Para qué utilizarías un transformador triángulo-triángulo? Solamente para alimentar cargas trifásicas desde un sistema trifásico que no pudieran tener ningún desequilibrio ni nada. Pero de todas maneras, aún así,
habitualmente, del lado de la utilización, por ejemplo, si de este lado yo tuviera un motor, siempre conviene que haya una estrella, porque la estrella me permite conectar una pata, el centro a neutro, aunque yo no distribuya el neutro, me permite conectar a tierra, y eso me permite detectar fallas de la línea. Por ejemplo, si la línea o el propio motor tiene una falla de aislación a tierra, yo con un dispositivo diferencial o con algo la puedo detectar. En cambio, en el triángulo no. Salvo que a propósito pongo una fase a tierra, lo cual no es lo más habitual. Está bien, y en subestaciones de rebaje, por ejemplo, de 500 a 132.000, ¿tampoco se utilizarían esto? Se podría utilizar, pero te quedás sin la posibilidad de proteger la línea ante fugas, ante fallas a tierra. Por lo tanto, en esos casos lo más habitual es usar estrella-estrella, aunque tiene los problemas que ya dijimos, pero en transmisión normalmente no tenés el problema de cargas desequilibradas, porque no hay cargas monofásicas conectadas. Y por otro lado, esos transformadores suelen tener terciarios. ¿Pero qué te permite la estrella conectada a tierra? Te permite detectar rápidamente fallas en la línea con los instrumentos, con los relés de medición adecuados. Al tener la medición de tierra, la conexión a tierra, vos podés detectar fallas en la línea. Por ejemplo, a un aislador que se haya puesto en cortocircuito y que esté fugando corriente por ahí, vos podés detectar esa falla con los instrumentos al estar conectado a tierra. En cambio, como vos tenés un sistema de neutro aislado, como sería un triángulo, no podés detectar la falla. Los sistemas de neutro aislado habitualmente se utilizan en sistemas de seguridad, pero ya en baja tensión. Por ejemplo, en un sistema en donde vos necesitas que alguien no se quede electrocutado, pero a su vez, o sea, que no lo descargue, y a su vez el sistema pueda seguir funcionando aún con una fase puesta a tierra. Para eso se utiliza un sistema aislado de tierra, lo cual podría utilizar la conexión en triángulo. Eso se utiliza habitualmente, por ejemplo, en alimentaciones de sistemas eléctricos de un quirófano de un hospital. Entonces, vos no podés poner una protección diferencial, o sea, no podés poner el sistema a tierra y si alguien se queda electrocutado que haya una protección diferencial, porque la protección diferencial corta la energía. Bueno, no es una buena idea ante una falla, por ejemplo, si estás en un quirófano, que se te corte la energía porque hubo una falla en un equipo. No conviene, ¿no? Entonces, habitualmente ahí se utilizan como seguridad y como continuidad de servicio los sistemas de neutro aislado, entonces ahí podría ir un triángulo. Pero esos sistemas de neutro aislado habitualmente se hacen monofásicos, así que ni siquiera ahí tendrías el caso de un trifásico. O sea, la conexión triángulo-triángulo es bien rara. Como existir existe, pero no tiene aplicaciones masivas. Ok. En el chat alguien está poniendo alguna pregunta, son solo presentes. Son solo presentes. Bien. Nos está acompañando Gastón. No sé cuándo entró, pero lo acabo de ver. Sí, hace rato entré 6:40. Sí, me imaginé. Lo que pasa es que yo después no estoy viendo la pantalla acá todo el tiempo. Necesito tener otro monitor, ¿viste? Para poder poner la gente en una pantalla y lo que estoy viendo en otra. Sí, no te avisa, solo se escucha el timbre. Se escucha el timbre, sí. Bien. Acá, esperen que voy a moverme. Ahí está. Una de las cosas que habla acá son los sistemas por unidad en los transformadores trifásicos. Es decir, bueno, ¿se acuerdan que vimos el sistema por unidad? ¿Alguien se acuerda de qué se trataba? Sí, cuando tomábamos una potencia nominal y voltaje y sacábamos
Bueno, era todo, no era, tomamos el nominal, pero no era no se llamaba nominal, no me acuerdo cómo se llamaba. De base. Base, sí. Ah, está, de base. Ahí está, lo tiene ahí. En otros términos, el sistema por unidad es llevar todas las variables del sistema, todas las magnitudes, a un sistema que no tiene unidad, sino que es un porcentual de una cantidad de base. Y eso hacía que nos pudiéramos independizar del lado del transformador en el que estábamos, ¿se acuerdan? Entonces poníamos las impedancias en lugar de ohm, estaban en por unidad. Los volt, las tensiones en lugar de ohm, de volt, estaban en por unidad. Y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, en un sistema por unidad, la tensión nominal siempre vale 1. Lo cual hace los cálculos mucho más fáciles. Las impedancias siempre valen lo mismo, no importa de qué lado del transformador estén, y así sucesivamente. Ese era el sistema por unidad. Cuando yo tengo un sistema trifásico, bueno, el concepto es exactamente igual, porque en todos los ejercicios, las resoluciones de sistemas trifásicos se hacen como monofásicos en realidad, como si fueran monofásicos equilibrados, se calcula una sola fase y después se extrapolan los mismos resultados a las 3 fases. Entonces, la única diferencia es que normalmente si yo voy a tomar una potencia de base, lo que se hace es que la potencia de base para una sola fase sea 1/3 de la potencia total y después todo lo demás se calcula de la misma manera. Pero siempre voy a valores de fase. ¿Sí? Después todo el demás procedimiento es exactamente igual. Pero acá voy a hacer una aclaración. Esto después lo van a ver en los ejercicios. Básicamente porque Chapman resuelve los ejercicios de una manera medio particular y casi toda la bibliografía, salvo Chapman, se indica que los ejercicios, o sea, los cálculos con transformadores trifásicos, la forma más sencilla de hacerlo para no entrar en confusiones es hacer los cálculos por fase, simulando una estrella siempre. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir lo siguiente. Ustedes están viendo una página en blanco ahí, ¿no? Sí, profe. Bueno. Vamos a suponer que yo tengo mi línea y voy a tener un transformador acá, por ejemplo, conectado en estrella, del lado primario. Y del lado secundario lo voy a tener conectado en triángulo. Perdón, lo vamos a poner en las mismas direcciones, así se nota bien. Acá tengo un lado vertical, así que voy a poner el triángulo orientado de una manera que se nota que cada lado se corresponde con un lado del otro lado. Ahí tengo mi triángulo en el lado secundario. Y acá voy y tengo mis bornes y las líneas de salida. Bien. ¿Se acuerdan ustedes que cuando nosotros hacíamos los cálculos en el transformador monofásico, qué pasaba? Mi circuito equivalente era mi resistencia, una reactancia, toda la parte en paralelo, y después otra resistencia, otra reactancia, y algo así. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando este bobinado está conectado a una estrella y este en triángulo? Esta impedancia, ¿cómo la conecto en serie con esta si estos dos elementos están conectados totalmente distintos? Dice, ¿cuál es la impedancia en serie? Y si yo quiero hacer el diagrama simplificado, en donde esto no está, sino que todo está del otro lado, así. ¿Se acuerdan que el circuito equivalente simplificado? ¿Cómo sumo estas dos cosas si están conectadas distinto? Entonces, acá la sugerencia es la siguiente. No se metan justamente en el interior del transformador diciendo, bueno, pero este lado está en estrella, el otro está en triángulo, entonces acá la tensión de línea en realidad es la de fase, y empiezan a hacer todo una ensalada importante. La recomendación de la bibliografía un poco más seria es decir, agarramos, hago una caja acá adentro y me olvido de cómo está conectado acá adentro. Y yo solamente miro que entran 3 cables, o 4, y salen 3 cables.
y me imagino que acá adentro los dos están en estrella. Es la forma más fácil de hacerlo. Ustedes saben de electrotecnia que un triángulo, cuando estaba dibujando un cuadrado ahora, de electrotecnia, todos saben que una carga que está conectada en triángulo, yo la puedo convertir ficticia y matemáticamente en una estrella. ¿Se acuerdan? Sí. Hay una forma de hacer esto, ¿no? Sí. O sea, convertir impedancias que estaban conectadas acá, en estrella, por ejemplo. Sí, tiqui, tiqui, tiqui. Pongo resistencia nada más. Yo puedo calcular un sistema de resistencias en estrella que tenga el mismo resultado. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, sí. Muy bien. Entonces, si eso es posible, yo lo que puedo decir es, ¿saben qué? Para hacer menos lío, lo que hacemos es, imaginémonos ficticiamente una estrella acá. Y lo que hago es hacer de cuenta que mi transformador es una caja negra. Yo no sé cómo está conectado adentro, ni me interesa, pero me imagino dos estrellas. Así también me imagino que puedo tomar tensiones de fase de los dos lados. Y entonces, al estar los dos lados en estrella, yo calculo una sola fase, como si fuera un transformador monofásico, de ambos lados, y punto. Los resultados los multiplicaré por 3, o como corresponda, para extrapolarlos, y nada más. Es decir, que siempre que hagan un ejercicio trifásico, lo que hay que hacer, para que sea más sencillo, es imaginarnos que ambos lados están conectados en estrella, aunque eso no sea cierto. ¿Está bien? Entonces esto, vengo acá, conecta ahí, este conecta acá, y listo. Para mí no me importa cómo estén conectados, yo me imagino dos estrellas. Aunque acá hubiera un triángulo, aunque esto fuese un triángulo acá, siempre hay una manera de hacer una estrella equivalente. Entonces, los resultados se pueden calcular como si fuera estrella-estrella, no interesa. Porque yo normalmente en los cálculos que hago en los ejercicios, no me meto con el desfasaje de las corrientes de un lado y del otro. Normalmente calculo pérdidas, calculo caídas de tensión, calculo corrientes, potencias, rendimientos. El desfasaje que hay entre un lado y el otro es un dato totalmente superfluo en la mayoría de los casos. Entonces, a tener en cuenta al resolver transformadores trifásicos, imaginémonos estrellas de los dos lados, aunque eso no sea cierto. Bien. O sea, ahí lo van a resolver cuando les toque, porque en las resoluciones que hay en Chapman, bueno, las pueden ver cómo las hace Chapman, que se mete en ese berenjenal de que si está en triángulo o no, pero de todas maneras van a ver que los resultados le terminan dando lo mismo. Así que no tiene demasiado sentido. Bien. En el ratito que nos queda ahora, vamos a ver una situación que se suele usar. Yo acá la he visto para realizar algunos sistemas trifásicos especiales o para conexiones de tipo de emergencia, que es la conexión de triángulo abierto o conexión en B corta. ¿Cómo sería esa situación? Perdón, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Algo de lo que hayamos visto para atrás? Yo me adelanté, no hice preguntas. No. Y la forma de calcular el sistema equivalente sería como venimos calculando, pero considerando que son estrellas. Eso sería. Sí, de hecho nunca lo vas a tener que convertir, porque en general, mira, yo te muestro un ejercicio acá. Fíjense que le da un transformador de distribución, bla, 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 le dice que está en triángulo estrella y que tiene una resistencia. Fíjense cómo le da las resistencias. La equivalente, es decir, la primaria y la secundaria referidas sumadas, que es del 1% y del 7%
por unidad. Esto es raro, porque en realidad tendría que ser 0,01 y 0,07. ¿No? ¿Está bien? Fíjate que te está dando la impedancia total del primario y el secundario en un término en por unidad. O sea que están las dos sumadas. Vos ahí te podés meter en ver, no, pará, por el primario está en estrella, o en triángulo, el secundario está en estrella, entonces básicamente lo que tenés que, imagínate, 2 estrellas, calculás solo por las impedancias por fase, o sea, lo haces como si fuera un transformador monofásico, y ese transformador monofásico tiene 1% y 7% de impedancia, ya está. O sea, ni siquiera te pones a pensar cómo está conectado, a eso me refiero. Y obviamente, el lado que está en triángulo, vos lo vas a tener que, en vez de los 13.800 volts, vas a tener que calcular la tensión de fase. Y uno dirá, no, pero está en triángulo, no hay tensión de fase. No importa, vos hacés una caja negra, imaginate que ahí adentro hay un centro de estrella, aunque no lo haya. Y calculá todo por fase, porque si te metés en, no, a ver, para el primario es en línea, lo mismo que en fase, pero en el secundario no, es muy complejo de meterse en ese lío. Entonces siempre llevamos todo a valores de fase, todo como si estuviera en estrella, y lo calculamos como un transformador monofásico y extrapolamos todos los resultados. ¿Qué quiero decir extrapolar los resultados? Si vos calculás una pérdida de potencia, por ejemplo en el bobinado, y calculás la pérdida de potencia en un transformador monofásico, ¿cómo calculás, cómo tenés que hacer para saber la potencia que pierde todo el transformador? Por 3. Multiplicás lo que te dio por 3 y ya está. ¿Está bien? Pero a lo que voy es que no van a tener que hacer ninguna conversión de impedancias de estrella a triángulo. Simplemente yo les comento eso para decir, hay una manera matemática de que una cosa es equivalente a la otra. Entonces siempre nos podemos imaginar adentro de la máquina una estrella en lugar de estar metiéndonos en el lío de que están conectados distintos. ¿Está bien? O sea, vemos el transformador como una caja negra y no me importa lo que diga el enunciado, yo me imagino que ahí adentro hay una estrella. Que ahora, después cuando lo hagan y lo resuelvan, se van a dar cuenta, básicamente. Chapman lo hace de la manera fea, de la manera difícil. Se mete en el lío de la fase y no la fase, etc. Le termina dando el mismo resultado. Por eso, si ustedes ven cualquier otro libro, como el Fitzgerald o el Mead o demás, indican que la forma sencilla y correcta de calcular o resolver los ejercicios transformadores trifásicos es imaginándose una estrella en las dos conexiones. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno. Esta conexión que se ve acá, ¿se ve esta situación? Esta es una de las posibles situaciones de conexión en triángulo que se pueden dar en dos lados, que es la conexión de triángulo abierto. La conexión de triángulo abierto, ¿se ve por qué se llama triángulo abierto? Sí. Sí, se ve. Hay un bobinado que no está ahí, ¿no es cierto? Bobinado, sí. Claro. En realidad, si ustedes ven, son los dos bobinados, el primario y el secundario, que no están y son los de la misma posición. En realidad lo que no está ahí es un transformador completo. O sea, si yo genero una transformación trifásica mediante 3 transformadores monofásicos, bueno, ahí está removido todo el transformador, o sea, no está el transformador directamente. Acá falta un transformador. Pero sin embargo, esto hay dos posibles utilizaciones. Una es que sea una situación de emergencia, es decir, si yo tengo una transformación triángulo-triángulo, que hace un rato les dije que era de lo más extraña, pero aún si se me quemara un bobinado, yo lo puedo sacar, remover, y en la transformación trifásica sigue funcionando igualmente, aunque con una potencia reducida, porque obviamente no tengo uno de los bobinados. Y la otra forma es que mediante la conexión del triángulo abierto, yo puedo generar un
sistema trifásico solamente con 2 transformadores. ¿Sí? A veces, acá yo lo he visto mucho, después si puedo le voy a sacar una foto. Se suele hacer con 2 transformadores solamente un sistema trifásico. O sea, y de hecho, si ustedes ven la conexión acá, luego se va a quedar un poquito más claro, pero tengo muy poquito tiempo para dar esto. Acá yo lo he visto sustancialmente, y es que esta línea que voy a marcar ahora, esta podría no estar conectada directamente. Y este punto sigue teniendo la misma tensión. ¿Por qué? Porque está dado por la suma de la tensión de la A y la tensión de la C. Entonces, este punto sigue teniendo la misma tensión aunque la línea B no esté conectada. Y esto me permite otra cosa muy loca, que es generar siempre que A y C pertenezcan a un sistema trifásico, me permite generar una conexión trifásica y alimentar una carga trifásica pequeña trayendo solamente 2 cables en lugar de los 3. ¿Sí? Porque me permite no poner la tensión B. O sea, yo puedo tener una carga trifásica con una línea que tiene solamente 2 cables. Y acá la situación es la siguiente, entonces. Entonces, si yo remuevo estas 2 fases, el punto es el siguiente. Si esta fase está ahí, y yo estoy alimentando las tensiones, ¿sí? Yo tengo que la VA más la VB más la VC en el sistema trifásico dan 0. Porque además esto cumple la primera ley de Kirchhoff, que es la sumatoria de todas las caídas de tensión a lo largo de una rama. Entonces, VA, VB y VC, la sumatoria de las 3 da 0. ¿Sí? Todo el tiempo. Perdón, o sea, van ahí, ping, acá tengo la otra, acá tengo la otra. Entonces, entre los puntos, entre este punto y este punto, tengo la tensión BC, que si yo voy por el otro lado, tiene que ser igual a la suma de BA y BB. ¿Está bien? Sí. Bien. Entonces, fíjense, BA la vamos a considerar que es la tensión, el valor de tensión B con ángulo 0. Mientras que la tensión de la fase, lo que llamo la fase B, puedo considerar que es el mismo valor de tensión, pero con ángulo 120. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Qué ángulo debería tener la tensión C? 240. Porque son otros 120. ¿Está bien? Bien. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué ocurre? Sí. Si yo saco el bobinado de acá, lo que vamos a demostrar ahora es que incluso sin el bobinado, la tensión entre los puntos entre este punto y este sigue siendo BC aunque el bobinado no esté ahí. ¿Por qué? Porque la sumatoria de BA más BB sigue dando el valor de BC. Veámoslo porque está demostrado por acá por alguna parte. O no está demostrado. No me acuerdo si en esta edición está o no. Creo que no. No me lo... Ah, acá está, perdón. Arriba estaba. Entonces, fíjense que acá, ¿qué me dice doña ley de Kirchhoff? Que BA más BB más BC tiene que dar 0. Con lo cual, acá Chapman pone, bueno, entonces BC es menos BA menos BB. ¿Está bien? ¿De dónde partimos? ¿Qué dice ley de Kirchhoff? BA más BB más BC igual 0. ¿Sí? Entonces, de esta ecuación, yo puedo sacar que BC, si yo la despejo, es menos BA menos BB. Entonces reemplazo estos dos. Menos BA es el signo menos, el valor de la tensión de una fase con ángulo 0. Menos BB, que es el valor de la tensión de la fase con ángulo menos 120. ¿Sí? Porque está atrasado 120 grados. Acá, ¿qué hace Chapman? Saca factor común la B, perdón, no la sacó factor común, la descompuso en real e imaginario. ¿Sí?
es coseno de menos 120 en la parte real, seno de 120 en la parte imaginaria. Está acá abajo resuelto, ¿se ve? ¿Hasta ahí van siguiendo? Sí. Ahí. Pin. Y ahora, si yo resuelvo eso, justamente la parte real es menos b menos menos 0,5. O sea, es más 0,5, me queda menos 0,5b. Y acá queda menos menos J086, me queda más J086. Si yo vuelvo a hacer el complejo de este valor me queda b con 120 grados, o lo que es lo mismo, podría poner que serían menos 240. O sea, es o adelantado 120 o atrasado 240. Es decir, que este valor es el valor que BC debería tener estando ahí el bobinado igualmente. O sea, el valor de la tensión de BC es B con 120 o B menos 240. Y lo que demostramos con estas ecuaciones que hicimos acá es que independientemente de que el bobinado esté o no, la tensión entre los puntos que determina BC sigue siendo la misma. Es decir, que por más que el triángulo esté abierto, acá, la tensión entre estos dos puntos sigue dando lo mismo. Acá hay un error de Don Chapman porque ahí debería haber un signo menos. Porque BB es con menos. Ahí debería tener un signo menos. ¿Bien? Bueno, en definitiva, las tensiones están igual. Aunque este bobinado esté abierto, la tensión está igual ahí. Bien. Ahora, el punto es, ¿qué potencia yo le puedo sacar a esta situación? Hay una respuesta que es como la obvia. Si yo tengo un transformador trifásico que tiene 3 bobinados y le saco una, ¿qué porcentaje de potencia puedo realmente sacar de ahí? 2/3. 2/3. 2/3. Esa es la respuesta obvia. Y la respuesta es correcta siempre y cuando yo hable solamente de la potencia aparente. O sea, si yo hablo de la potencia aparente, la respuesta está correcta. Pero si yo hablo de la potencia activa, ahí la respuesta no es correcta. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. O sea, la potencia aparente está perfecto. Al haber un núcleo menos, bueno, justamente puedo manejar en potencia aparente 2/3 de la potencia total. Sin Profe, embargo, sería porque al sacarle uno de los bobinados se desfasa y entonces la potencia activa no sería... claro, es decir, estaría la dando lo mismo. corriente que debería circular por este bobinado no está. Entonces, las corrientes de los otros dos bobinados, como tienen que dar el mismo resultado en el nodo, están obligadas a desfasarse 30 grados. Entonces, ya arranco con el coseno de 30 como factor de potencia, cuando en realidad podría ser factor 1 si el bobinado estuviera ahí. ¿Está bien? O sea, la potencia activa se ve afectada porque ya arranco con el coseno de 30 de movida, aunque la carga tuviera ángulo 0. ¿Sí? Las corrientes en los bobinados están obligadas a desfasarse, y eso está explicitado en la siguiente figura. Fíjense cómo son las corrientes. En línea, las corrientes son estas. Las 3 corrientes de línea, fíjense que está una con 0 grados, otra con 120 grados y otra con menos 120 grados. ¿Sí? Esas son las corrientes de la carga y se tienen que mantener así. Esas corrientes trasladadas adentro del triángulo, cuando el triángulo está completo, me implican que la corriente en esta fase se desfasa, está a 30 grados, la corriente en esta fase está a 150 grados y la corriente en esta fase estaría a menos 90. Es decir, yo te grafico las corrientes. En línea, las pongo acá. Una está a 0 grados, otra está a 120 grados y la otra está a menos 120 grados. ¿Se ve? Ahora, adentro del triángulo, ¿sí o no? Sí, sí. Bien. Ahora, adentro del triángulo, acá, fíjese que esta corriente que tiene 0 grados se divide en 2. ¿En qué 2? Bueno, en las resultantes... perdón. Esta,
en realidad terminan siendo las resultantes de las corrientes que circulan en este bobinado y este bobinado. Entonces fíjense que esas resultantes terminan teniendo las siguientes posiciones, justamente los que cierran el triángulo. Una tiene 90 grados, esta, la otra tiene 30 grados y la otra tiene 150, es decir, este ángulo que está acá. Uno tiene 30, está acá, la otra tiene 150, está acá, y la otra tiene 90 grados, está acá. Por eso, las corrientes adentro del triángulo figuran como 30, 150 y menos 90. ¿Sí? Ahora, y ahí obviamente que esta corriente, fíjense que las tensiones de fase tienen los mismos ángulos. O sea, si como esta corriente, vamos a suponer que tuviera factor de potencia 1, lo que pasa dentro de las fases es lo mismo que pasa en la línea. Es decir, las tensiones y las corrientes en cada una de las fases van a estar en fase. Pero ¿qué pasa si le saco este bobinado? ¿Qué pasa? La corriente que está acá ya no suma con esta otra. O sea, no está más esta corriente. Vamos a suponer, esta corriente que yo tenía ahí, ya no se suma en ese nodo ahí con esta otra, ya no, porque esta corriente no está más. Porque yo eliminé ese bobinado, ¿está claro? No está ese bobinado. Entonces, la corriente de esta fase, fíjese que tiene que venir acá y tiene que terminar siendo menos 120 grados. O sea que la corriente está obligada a circular a 120 grados de desfasaje cuando antes estaba a 150, como de la misma manera que la tensión. O sea, antes estaba a 150 y ahora la corriente tiene que ir a 120 porque se tiene que igualar a la de línea. Mientras la tensión sigue siendo la misma. Lo mismo ocurre acá. La corriente, fíjense, originalmente estaba a 30 grados, para que sumándose con esta de 0, y ahora, como esta corriente no está, o sea, esta que está acá tiene que ser solamente esta, ¿sí? Acá no hay más suma de esta más esta, sino que directamente esta corriente que está acá tiene que ser directamente la de la fase. Entonces, esto que dice menos 120, visto desde la bobina de 60 grados al revés, o sea, es lo mismo. O sea, ¿por qué? Porque si yo tengo esto así, 120 grados, que sería este ángulo que está acá, es lo mismo que 60 del otro lado. ¿Sí? Por eso, acá la corriente de línea que está mirando para aquel lado, cuando yo la miro dentro de la fase en el sentido contrario, aparece con ángulo 60. Simplemente eso es la confusión nada más. Pero lo que quiero que se vea acá, para que se entienda bien, es que para que las corrientes de línea sigan siendo las mismas, porque eso es lo que me pide la carga, las corrientes adentro del triángulo eran una cosa, y cuando uno de los bobinados no está, esta se ve obligada a igualarse a los dos lados donde el triángulo ya no está abierto. O sea, esta corriente y esta corriente se ven obligadas a igualarse a esta corriente y a esta. ¿Se ve? Por lo tanto, en lugar de tener el ángulo que tenían, tiene que tener otro ángulo, que justo difiere en 30 grados. Entonces, antes la corriente y la tensión estaban en fase, mientras que ahora, fíjense que la corriente y la tensión están a 30 grados de diferencia, en los dos. Entonces, cuando yo calculo la potencia de esos dos, en cada uno de los bobinados siempre es, en el bobinado cuando es trifásico, cuando yo tengo el bobinado completo, sería 3 veces la tensión de fase, corriente de fase, por el coseno de phi de la fase. ¿Sí? Como todas las fases tienen el mismo, vamos a suponer que tuvieran coseno de phi 0, directamente la potencia sería 3 b phi y phi. O sea, 3 tensión de fase, corriente de fase. Eso sería con una carga con coseno de phi, con phi 0, o sea, coseno de phi unitario, si tengo el transformador completo. Cuando no lo tengo completo, ¿qué ocurre? La potencia de las dos bobinas que quedan, en la 1 es b phi y phi, pero ahora no es el coseno de 0, es el coseno de la diferencia entre 150 y 120, o sea, el coseno de 30. Y en la potencia del otro bobinado, del segundo bobinado que quedó, es b phi y phi por el coseno de la diferencia entre 30 y 60, o sea, el coseno de menos 30. Fíjense que en ambos bobinados, en el 1 y en el 2, la potencia activa
se ve afectado por el término raíz de 3 sobre 2. Cuando yo voy y sumo potencia 1 más potencia 2, que son la de los dos bobinados que quedaron encontrados, resulta que la potencia es raíz de 3 sobre 2 dos veces, o sea que la potencia activa total es raíz de 3 por B phi y phi. Si yo la comparo a la potencia del triángulo abierto, que es raíz de 3 phi y phi, con la de las tres fases completas, que es 3 B phi y phi, ¿qué ocurre? El término, la comparación de las dos potencias da 1 sobre raíz de 3, o sea 0,577. O sea que en la potencia activa no puedo sacar los 2 tercios que hablamos, sino que en la potencia activa se reduce a 1 sobre raíz de 3, que es menos de 2 tercios. 2 tercios es 0,66, ¿no? Bueno, se ve afectado del coseno del 30 grados por el desfasaje que se produce en las corrientes. ¿Está? Volvemos al dibujo para que se entienda. ¿Hay algo que no quedó claro? Es bien confuso esta cantidad de ángulos, básicamente porque depende de la dirección que se le da convencionalmente a la corriente, básicamente. Uno, para darle dirección y ángulo, a la corriente le pone convencionalmente una dirección. Y a partir de ahí determina el ángulo y demás. En estos casos, ¿qué pasaría con los terceros armónicos? Bueno, estamos en una conexión en triángulo, así que no tendrías. Pero al no tener uno de los bobinados, no es que no circularía ya las corrientes armónicas. Bueno, básicamente el punto es que vos no tenés neutro del lado secundario. Entonces no podría haber terceros armónicos en la carga. Ah, está bien, claro. ¿Está bien? De cualquier forma, estas conexiones se suelen utilizar a veces para hacer sistemas trifásicos, como les decía, a partir de dos líneas. Porque en la parte primaria, si yo eliminara esta línea, o sea, cuando digo esta, digo esta. ¿Sí? Si yo tengo esta tensión puesta acá y esta tensión puesta acá, es demostrable que la tensión en este punto sigue siendo la de la tercera, aunque este cable no esté conectado. Entonces, acá se utiliza mucho, que son para sistemas trifásicos pequeños, traer y generar sistemas trifásicos solamente con dos líneas. Yo tengo una línea de distribución cercana y yo tengo que hacer una pequeña alimentación trifásica en un lugar, y lo que hacen es cruzar solamente con dos líneas en lugar de con las tres. Y lo que hacen es conectar dos transformadores conectados en triángulo abierto, y del lado de la carga generas un sistema trifásico. Y lo que hacen es, ¿qué pasa? Vos generas un sistema trifásico pero no tenés neutro. ¿Qué pasa si tenés que conectar cargas monofásicas acá? No lo tenés. Entonces, acá, por ejemplo, uno de los sistemas que se utiliza es, ellos utilizan acá el sistema 240 volt para algunas cargas y 120 para otras. Porque cuando bajan con monofásico, lo que hacen es agarrar un bobinado y poner un punto medio puesto a tierra. Es decir, el transformador típico monofásico para ellos, acá para distribución, es, el primario es la bobina así, el secundario es así, va esto a la carga, y el punto medio del transformador se utiliza como neutro y se pone a tierra. Entonces vos tenés las dos tensiones. Tenés, entre los extremos tenés 240, y entre cada extremo y el neutro tenés 120. El neutro es el punto medio del transformador. Entonces, ¿cómo hacen ellos el sistema trifásico si es que necesitas cargas monofásicas también? Bueno, ellos lo que hacen es esto. Hacen esta conexión que está acá, generan un sistema en el que cada una de estas bobinas, en cada uno de estos extremos, tengan entre sí 240. Acá 240, y acá obviamente habría 240 también. Y lo que hacen es lo siguiente. Generan este punto medio, te lo ponen a tierra y te mandan esto como neutro.
Entonces la pregunta es, si vos tenés que conectar cargas monofásicas de 120 volt, sí o sí tenés que usar esta línea con el neutro o esta línea con el neutro. Y ahí tenés 120, 120 y 240 entre ellas, y a su vez, esta con esta tiene 240, esta con esta tiene 240. Entonces tenés, ¿qué tienen ellos? Un sistema trifásico de 240 volt entre fases y a su vez un sistema auxiliar monofásico de 120. Y acá hay que tener cuidado porque normalmente esta tercera línea se la marca con rojo, porque ellos le llaman acá el high leg. Esta es el high leg, esta, que estoy haciendo con rojo. Y se la marca en el tablero con rojo porque dice, ojo, que esta línea no la podés usar para monofásica. Claro, esa es la que no tiene Esa neutro. no, porque si vos medís esta línea contra el neutro, es la tensión que aparece... Uy, dibujé un círculo. Si vos medís esa línea contra el neutro, tiene la tensión que está acá. Esta tensión tiene. Y esa da 208 volt, que es 120... Bueno, es un número raro, es 208. Es 120 por raíz de 3, si no me equivoco. A ver, 120 por 1.73. Sí, 208. Sí es. Ahí está. Bien, este es un sistema extraño que descubrí acá porque yo lo investigué hace poco bien cómo era lo que usaban, porque vi un montón de bajadas y lugares donde había conexión trifásica con este famoso high leg. O sea, una de las líneas es no conectes nada monofásico ahí. O sea, hay que saltearse esa fase cuando conectás cargas monofásicas. Trifásicas sí podés conectar ahí tranquilamente. Pero lo hacían justamente con 2 transformadores nada más. Cuando voy afuera había 2 transformadores colgados. Y normalmente hay uno de los transformadores que es más grande y otro más pequeño. ¿Cuál es el más grande? Justamente el más grande es el que tiene los 2 sistemas, el monofásico y el trifásico. Claro. Mientras que el más chiquitito es este, porque este solamente alimenta la carga trifásica. Entonces, es toda una conexión medio extraña, pero lo hacen así. O sea, es una aplicación del triángulo abierto. Fíjense qué es lo que hacen. Terminan haciendo un sistema trifásico con solamente 2 transformadores. Uno de los transformadores es más grande, el otro es más chico. Y además pueden llegar al lugar con solamente 2 líneas, en lugar de 3. Claro, se ahorran un montón de plata. Claro, acá por ejemplo, justamente como el sistema monofásico es de 120, no hay líneas de distribución en baja tensión, porque en 120 la caída de tensión es tan grande que si vos hicieras una línea de baja tensión que mida 3 cuadras, al último usuario no le llega nada. Entonces siempre prácticamente tienen un transformador casi en cada poste. Entonces justamente cuando necesitan una carga trifásica por ahí cruzando la calle, del sistema de 3 líneas de 13.200, solamente derivan 2 líneas y ponen solamente 2 transformadores y generan un sistema trifásico perfectamente utilizable con 2 líneas, con 2 transformadores solos, se ahorran un montón, sí. Es básicamente una forma de ahorrar cuando tenés un usuario pequeño. Obviamente para un usuario de mucha potencia tenés que ir con un transformador trifásico lleno y así, un edificio, cosas así. O sea, ahí sí es un transformador trifásico y utilizan un sistema de 120 volt y en vez de 240, 208, pues un transformador conectado en estrella. Profe, me tengo Sí. que ir a otra clase, que me está esperando la Listo, otra clase. vaya. Disculpen la interrupción. No, vaya. Bueno, nos estamos viendo. Hasta la próxima. No, profe. Nos vemos, profe. Ah. Nos vemos.